Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hola crónicos, conforme va pasando el tiempo, nos hemos podido dar cuenta que los asesinos muy pocas veces actúan sin haber dejado por lo menos un rastro de sus problemas mentales. Señales inequívocas que en ocasiones no sabemos leer o interpretar, pero siempre están ahí. Nuestra crónica del día de hoy inicia antes de los asesinatos, se va cociendo a fuego lento en la mente torturada de nuestro asesino. El 1 de agosto de 1966, después de haber escrito una nota de suicidio en donde decía lo que iba a hacer con su familia, asesinó a su madre y su esposa. Después, con un cuchillo, unos visores y varias armas de alto alcance, se dirigió a la torre de la universidad en la que había estudiado. Ahí le disparó a otras 15 personas, asesinando un total de 17 víctimas. El día de hoy, les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Charles Whitman, el sniper de la Torre de Texas. Leti, como buena adicta, como buenas adictas a este tipo de temas, claro que yo ya había leído el caso acerca de Whitman. Y fíjate que en las últimas semanas me he dado cuenta que así como va cambiando nuestra impresión y nuestra manera de pensar en diferentes cosas en general de la vida, te puedo decir que voy viendo la evolución de este tipo de personas y aunque de ninguna manera, como les decimos siempre, justificaría los asesinatos que cometen, porque obviamente todos hemos tenido episodios en donde la vida no parece ir bien por ningún lado. De ninguna manera. Pero no todo el mundo se convierte en asesino. No todos nos convertimos en asesinos. Pero lo que me he dado cuenta y es indiscutible es que en muchas de las ocasiones es gente que en más de una oportunidad dio un grito desesperado para pedir ayuda sin que la ayuda llegara por ninguna parte. Yes. ¿Qué te pareció la investigación de esta persona? Fue muy... La palabra frustrante es como un poquito más arriba de lo que me hizo sentir, pero por ahí, como ese sentimiento general de... Como dices, y la ayuda no llegó, no fue oportuna. Sin adelantar ni dar ningún spoiler para los que no conozcan la historia y para los que sí van a decir, sí es cierto. Fue la combinación perfecta de todas las etapas de frustraciones de esta persona. Fue la combinación perfecta, en el momento perfecto. Y otra vez, digo perfecto no porque haya sido bueno, sino de otra manera no hubieran pasado las cosas como pasaron. No se hubiera cambiado la historia del país, no se hubiera cambiado la historia de todas esas personas, no se hubiera cambiado la historia del estado donde pasó para toda la gente que lo sobrevivió o que estuvo ahí. O sea, tenía que pasar de esa manera. No, nadie pudo haber hecho nada para evitarlo, pienso. O sea, tal vez sí pudieron, pero con lo que tenían. ¿Me explico? Así. La gente hizo lo que pudo con lo que tenía y no fue suficiente. Así me sentí. A las 5:45 de la mañana, el 1 de agosto de 1966, Whitman llamó al supervisor de Kathy, su esposa, en Vail, para explicarle que estaba enferma y que no podía cumplir con su turno de ese día.
Hizo una llamada telefónica similar al lugar del trabajo de Margaret, su madre, unas 5 horas después. Whitman alquiló una carretilla en Austin Rental Company y cobró $250 en cheques en el banco antes de regresar a Davis Hardware y comprar una carabina M1, o sea, un arma de alto calibre M1, explicando que quería ir a cazar cerdos salvajes. También fue a Sears y compró una escopeta y un estuche de rifle color verde. Después de cerrar el cañón de la escopeta, mientras conversaba con el cartero Chester Arrington, Whitman lo empaquetó junto con un rifle de caza de cerrojo, con un Leupold Scope, que es como la mira de alto alcance, la pistola, un rifle de Remington de 6 milímetros, 3 pistolas y varios otros equipos guardados en una caja de madera y su baúl de marino. Antes de dirigirse a la torre, se puso un overol color caqui sobre su camisa y jeans y debajo de una chaqueta, o sea, se puso una chamarra súper gruesa verde encima. Y una vez en la torre, también se puso una banda blanca en la cabeza para el sudor. ¿Cuántas armas? Ahorita te voy a dar... El reencuentro. El recuento, sí. Te voy a dar todo el... Se me olvidó la palabra. Ya sabía que se me iba a olvidar. Cuando estaba escribiendo... El inventario. Entonces, se fue empujando la carretilla alquilada que llevaba su equipo. Whitman conoció al guardia de seguridad Jack Rothman y obtuvo un pase de estacionamiento porque le dijo que tenía que hacer una entrega y le mostró a Rothman una tarjeta que lo identificaba como asistente de investigación ahí en la escuela. Ahorita les voy a dar contexto. Okay. Ingresó al edificio principal poco después de las 11:30 de la mañana, en donde luchó con el ascensor hasta que la empleada Vera Palmer le informó que no estaba funcionando y ella lo encendió por él. Él le dio las gracias y tomó el ascensor hasta el último piso de la torre, justo debajo de la esfera del reloj. Nadie estaba ni cerca de pensar qué es lo que pasaría ese día. Y es que lo que pasó después es conocido para varios como el primer tiroteo en masa en Estados Unidos, muchísimo antes de que se volvieran una costumbre casi diaria, y me metí a investigar. Para nuestro país vecino, obviamente, ellos tienen en el último mes, o sea, en lo que va de octubre. Este año. Hasta el día de ayer, van 20 tiroteos en masa, con 22 personas muertas y 63 heridos. En octubre. Okay. El día de hoy que estamos grabando, apenas estamos a 14. ¿Y cuántos van? 20. Llevan 22 muertos y 63 heridos en 14 días. ¿Quién sabe cuántos por día? Así es. Hoy le podríamos adjudicar a la constante normalización del uso de armas, a la falta de restricciones en las armas que venden, la cantidad de armas que le venden por persona, la rapidez con la que una persona puede comprar un arma, hacerse de un arma, a la histeria colectiva, a la pandemia, a lo que ustedes quieran. En ese entonces esto no existía y era impensable. Aunque ya teníamos a mucha gente que se andaba cocinando, perfilándose para ser los hijos. Los hijos de una persona como Whitman, que había ido a la guerra y habían regresado, básicamente fueron los asesinos en serie de los 80s. Que les hemos dicho, que show de los 60s a los 2000, no porque haya parado. Simplemente cambiaron las cosas porque el internet se volvió al alcance de todos. Pero de los 80s, 90s... Pero estamos viendo... Y yo creo que sí ha sido como una constante, que son los hijos de las personas que fueron a la guerra. Exactamente. Entonces, bueno, perdón ahí por desviar. Oye, pero... ¿En Sears? O sea, no que no sepa, pero ¿en Sears? Porque el otro día... Es que la Sears de aquí en Walmart ya es diferente, pero la que estaba aquí antes era igual a la del otro lado. La de antes, cuando yo era chiquita. Sí, es verdad, porque mi papá compraba los balines para la escopeta. Vendían cosas muy raras. Vendían abrigos de piel, like fur. Fur. Así, o sea, yo me acuerdo que yo entraba. Sí, o sea, eran como de bisón y así. No nada más en Importaciones Sara, para los que vivieron en No nada más Importaciones Sara. Importaciones Sara era un poquito más chiquito. ¿Pero era como más... Sears o era Dorians? No, era Sears. ¿O fue Sears y luego Dorians, se fue? Y luego ahora es Sears. Ya no es Sears. Ya no es Sears. Es que antes aquí era Sears. Pero ya lo viste, se cambiaron. Estamos así todas checas por los micrófonos, ¿eh? Lo siento. Nada que ver. Se cambiaron su imagen y están muy guapos.
A mí me gustaba cuando era Sears, que yo estaba chica. A mí me gustaba cuando era Dorian. Cuando era Sears, haz de cuenta que que yo estaba chica, tenían como... Cuando recién salió Winnie Pooh, hicieron como toda una sección y era como una cabaña y te metías y podías ver películas de Winnie Pooh en lo que tus papás andaban comprando. Uy, el sueño dorado. Yo era esa niña sentada ahí viendo. Yo me iba a ver a las que forraban regalos. Ah, las que envolvían regalos arriba en el Ajá. segundo piso. Güey, o sea, eso o andar en la sección como de hogar donde estaban unas gomitas Güey, yo me forma de acuerdo chocolate. que vendían los abrigos de piel porque tu amiga, loca desde chiquita, yo me los ponía. O sea, ahí andaba en medio de los abrigos. Mi mamá. Era lo pues, mejor. Sí. Eso y el águila. Pero bueno, regresando al punto. Bueno, ahora sí. ¿De dónde viene? ¿Qué fue lo que hizo que Whitman asesinara a tantas personas? Nos vamos a ir, como siempre, a la niñez. Charlie nació el 24 de junio de 1941, el primero de 3 hijos de Charles y Margaret Whitman. El segundo niño se llamaba Patrick y el más joven se llamaba John. Charles era animado y muy divertido cuando era niño. Era el consentido de su mamá y nunca daba problemas. Esto según la señora L.J. Hulleran, que vivía al otro lado de la calle, o sea, eran sus vecinos. Decían que los Whitman tenían un bungalow estilo rancho muy, muy grande. O sea, que su casa era una casa muy grande. Era una Suena casa... como que la quiero. Ajá. Se supone que no eran personas millonarias, pero eran clase media alta. Entonces vivían muy bien. En los 66. ¿Y en los 60? Uh-huh. Bueno, estás hablando de los... Él nació en los 40. Uh-huh. Él es del 49. 41. 41. Ajá. Aquí lo acabo de decir, lo estoy viendo. Ah, una disculpa. Entonces, en su juventud, Charlie era un Eagle Scout. En ese momento era uno de los más jóvenes en lograr el grado y luego ganó el premio Boy Scout God and Country. También fue monaguillo, un logro que complació especialmente a su madre, que era una devota católica romana. Margaret adoraba a los 3 niños, pero tenía una especial debilidad. Es la palabra, así decían. Ella y sus vecinos, los que lo conocían, tenían una debilidad por su primogénito. ¿Okay? O sea, era su más favorito. Exactamente. Charlie tenía una... cuando era niño, le tocaba... Su trabajo era ir a entregar los periódicos. Ya ves que lo hacían en las bicicletas antes. Ajá. Entonces, cuando le tocaba y estaba lloviendo, ella lo llevaba en el carro a que hiciera su repartidera de periódicos con tal de que no faltara y con tal de que él no se mojara. Charles Whitman, el papá, era un exitoso contratista de plomería, un hombre hecho a sí mismo y orgulloso de ello. También complacía a sus hijos y dice: a mí me criaron como huérfano y no tuve las ventajas que tuvieron mis hijos, así que yo les di todo lo que me pedían, inclusive carros cuando todavía eran unos chamacos. O sea, estaban muy niños cuando él les regaló sus carros y ese tipo de cosas. Sin embargo, había condiciones atadas a la generosidad o a todo lo que él les daba. Les ponía ciertos, como estos son los candados. Y dice, yo era un padre estricto con los 3. A mí me tenían que hablar de sí señor, no señor. Sí me importaban. Margaret también le hacía caso y él dijo, en muchas ocasiones le pegué a mi esposa. Tengo que admitirlo. Debido a mi temperamento, la golpeé en varias ocasiones. Pero mi esposa era una buena mujer y entendía mi naturaleza. Ay, no. Para los que no nos están viendo, solamente me volteé para otro lado. O sea, me da risa, pero me da mucho coraje, pero me da risa porque cuando escucho o leo este tipo de declaraciones, me queda bien claro, número 1, porque no existían los divorcios. Me queda súper claro. El alto índice de violencia intrafamiliar que había en los Sí, que 40. Nadie sabía. Me queda muy claro porque muchos asesinos en serie nunca los atraparon porque eran este tipo de personas que se cacheteaban a las esposas, las golpeaban y nadie decía nada. Y la mayoría de los asesinos en serie mataban y han matado y seguirán asesinando mujeres. Sí. Entonces, ¿sabes? O sea, cuando escuchas ese tipo de cosas,
Pero mi esposa era una buena mujer y entendía mi naturaleza. Es que una mujer sensata entiende a su esposo. Ok. What the fuck? Si había ciertas predilecciones de su padre que el joven Charlie encontraba desagradables, había otras por las que adquirió un gusto inmediato. Charles Sr., o el papá, era un fanático de las armas, confeso, y había armas colgadas en casi todas las habitaciones de la casa. O sea, para ellos era muy normal. Muy tejas de su parte. Exactamente, muy tejano de su parte. Es la verdad. El entrenamiento de Charlie en el uso de armas de fuego inició tan pronto como tuvo la fuerza suficiente para mantenerlas firmes, según su padre. Y el papá, decía muy orgulloso, siempre fue un tirador excelente y cuando se graduó de la escuela secundaria Cardinal Newman, podía darle a una ardilla en el ojo. Ya. O sea que era un excelente tirador. Por Ya. eso se vuelve sniper, pero vamos más adelante. Pero, ajá. El 6 de julio de 1959, 12 días después de cumplir 18 años, Whitman se alistó en la Marina. Su papá no quería. Estaba en contra de eso. Porque se enlista en la... Bueno, ahorita les voy a decir. Se alistó en la Marina y tenía... estaba un poco impresionante. Medía casi 1.90, 6 pies de alto y pesaba 200 libras. Oh, wow. Y súper musculoso. Su buena apariencia y su cabello rubio bien recortado parecía el chico estadounidense por excelencia. Uh-huh. Era el Capitán América. Una carrera exitosa en el cuerpo de Marines se veía mucho en las cartas. Para empezar, las cosas le fueron súper bien. Obtuvo la calificación de rifle francotirador. Esa era la palabra. Sniper es francotirador. Anotando 215 puntos de los 250 posibles y calificó para un programa de capacitación científica de la Marina en la Universidad de Texas en Austin, lo que le habría dado el equivalente a una licenciatura y a una comisión de oficial. O sea, él no entró como soldado raso. Entró directito porque era súper buen sniper. Comenzó sus estudios en UT Austin en septiembre en 1961 y empezó a salir con una compañera de estudios, Caitlin Leisner, una maestra de escuela en prácticas. Katie era un par de años más joven que Charlie y la única hija de un granjero de arroz y bienes raíces. O sea, los papás de ella sí tenían mucho dinero. Uh-huh. Era una muchacha muy bonita, de cabello castaño, y ella y Charlie eran la pareja perfecta, según Frank Greenhall. Pero el papá no quería que se casara con ella porque estaba muy chico. Él, de edad. Ajá. Sí, de altura, ¿no? Porque estaba alto. Ajá. Se casaron en 1962. Menos de un año después de la boda, Whitman sufrió un revés. Bueno, ahí voy a hacer. Cuando él entra al ejército, el papá y se casa, porque conoce a la muchacha, el papá está en desacuerdo Uh-huh. con que se casen. Y después, cuando empieza a avanzar en el ejército, él quiere que se salga de ahí. ¿Por qué? Uh-huh. I have no fucking idea. Pero no quiere que esté como Marine. Y fíjate que eso no me cuesta mucho trabajo entenderlo, pero no sé si porque es el primero y era su consentido. A lo mejor porque... ¿No quería que le pasara algo? No creo que haya sido eso, la verdad. Me voy más por el control. Ajá, como que lo hizo para independizarse y el papá fue como, oh no, you didn't. Y luego se casa, peor. Sí. Entonces, bueno. Un año después de la boda, en febrero de 1963, Whitman se vio obligado a abandonar la Universidad de Texas, aparentemente debido a un progreso académico insatisfactorio, y fue destinado a la Segunda División de Infantería de Marina en Camp Lejeune. Yo pienso que Lejeune. Lejeune. En Carolina del Sur. Habiendo desperdiciado su oportunidad de un rápido ascenso en las filas, le resultó difícil reajustarse a la vida como un infante de marina regular. Uh-huh. Después de una serie de violaciones del Código Uniforme de Justicia Militar durante el verano y principios de otoño del 63, fue sometido a un consejo de guerra en noviembre. Whitman se declaró culpable de poseer una pistola calibre 25 a bordo del USS Raleigh en julio y de poseer la misma arma en Camp Lejeune en octubre.
junto con 2 rondas de munición de 7 milímetros, que esa es la ronda para un M14. Entonces, se declara culpable de 10 casos de prestar dinero a cambio de intereses y de apostar con un miembro de su unidad. Mira, tonto no era. Además, pues sí, porque lo cacharon. Bueno. Además, negó un cargo de comunicar una amenaza a otro infante de marina para que le rompiera los dientes, pero también fue declarado culpable de eso. Entonces, ¿qué sucede? Se le va todo de mal en peor, porque le va mal en la escuela y entonces lo pasan a ser Marine nada más. Pero cuando pasa esto, su fracaso en UT Austin no solo le impidió obtener la comisión de oficial, sino que la corte marcial lo castiga y lo degradan de cabo a soldado raso. Ya. Entonces, o sea, él que había entrado como sniper es 3 para abajo. Y pues, el 4 de diciembre de 1964, Whitman fue dado de baja honorablemente de la Infantería de Marina. También recibió 30 días de trabajos forzados. Ok. Entonces ahí ya tenemos un caldo de coraje. Ya traemos Las frustraciones, porque todo lo que él había ido cumpliendo a tan temprana edad, tenía 21, 22 años, de repente todo se le va al carajo en un mes. Dos años después de su fracaso en el programa patrocinado por la Marina en la Universidad de Texas, regresó a Austin y se matriculó en un programa de ingeniería mecánica. Kathy ya se había graduado de la universidad y enseñaba ciencias en la escuela secundaria Lanier de Austin. Con un presupuesto ajustado, la pareja alquiló una pequeña cabaña de ladrillos en Jewel Street, en un modesto suburbio de la ciudad, al sur del río Colorado. Charlie colgó una cuerda resistente del árbol de nuez en el patio en el que hacía sus ejercicios del cuerpo de Marines y todos los niños del vecindario lo veían. Entonces era... muy popular. Era popular, pero aparte a mí eso me dice, si lo puso en el patio de su casa, que le gustaba que lo estuvieran viendo. Pero yo sé que tú nos vas a traer más de eso. Quizá. Entonces, no duró mucho en el curso de ingeniería mecánica y se pasó a la ingeniería arquitectónica porque, según su asesor de la facultad, el doctor Leonard Crisel, sintió que podría expresar mejor sus talentos artísticos. Ahora, el estudio no parece haber sido fácil para Whitman. Yo leí que se frustraba un montón y que cada vez que tenía exámenes andaba enojado por la vida porque se ponía mucha presión. Pero sus amigos dicen que se ponía mucha presión porque le costaba mucho trabajo aprenderse las cosas que estaba viendo en la escuela. Interesante. Dice aquí, su amigo Frank Greenhaw no fue el único en notar lo duro que tenía que trabajar el ex-marine para mantener un promedio de B en el curso. Charlie se quedaba despierto toda la noche estudiando en el edificio de ingeniería, a veces poniendo la cabeza agachada, la mesa de dibujo para una siesta y luego por la mañana Kathy subía con su desayuno. O sea, se quedaba dormido ahí estudiando. Bueno, ¿qué? No conviene hacer eso porque saturas tu cerebro. No, pero muy probablemente, imagínate el grado de frustración que no se aprendía las cosas para tener que hacer eso. Ya en la universidad está muy cañón. Sí. Y estaba ahí en la universidad a una edad que ya no es de la universidad, porque ya llevaba 2 años perdidos. Que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, pero es como... sí le puede agregar estrés a una persona que de por sí ya todo vimos parece que se viene... que no trae mucha resistencia a la frustración. A la frustración. En la primavera de 1966, Margaret Whitman, su mamá, le habla por teléfono desde la casa familiar en Florida y le dice, ¿sabes qué? Tu papá me tiene hasta... Y lo voy a dejar. Ya no fue... Ya estamos en el año. Sí, ya nos fuimos al año. 66. La mamá le habla, o sea, imagínate todo lo que viene pasando en su vida. La mamá le habla y le dice, ya no voy a ser la mujer esa sumisa. No dijo sumisa el señor, ¿qué dijo? Ay, sensata. No, eso lo dije yo. Buena mujer. Ya voy a dejar de ser una buena mujer y entender la naturaleza de tu papá, me voy a divorciar. Entonces, él dice, está bien. Va por su mamá, conduce hasta Lake Worth, la recoge y regresó con ella a Austin. Ella se muda a un departamento al otro lado del río de la casa de su hijo y tomó un trabajo como cajera en una cafetería, o sea, vivía ahí cerquita, ¿no?
La presión empezaba a aumentar sobre Whitman. Ya la traía encima, nada más que con esto de su mamá. Yo pienso que fue como le terminó. Yo creo que ya, ajá. Tenía menos de un año para ir a la graduación y se había registrado para un curso inusualmente pesado de 14 horas ese verano. Renunció como jefe de los Scouts en su tropa local, preocupado por no poder mantener un buen promedio de calificaciones, pero continuó trabajando a tiempo parcial unas 3 horas al día. Tuvo una serie de trabajos ocasionales mientras estaba en la universidad, incluido uno como colaborador en una compañía financiera. Entonces, básicamente, Kathy era la que los mantenía. Sí. Porque en este punto él no había terminado la universidad, le costaba mucho trabajo, pero estaba bien enfocado en querer terminar, lo cual es admirable. Sí, claro. A mí. O sea, la fuerza de voluntad para poder terminar es como... Inclusive con todas las frustraciones que ella trae y con todo el trabajo que le cuesta, él sigue. Muy también tenaz, ¿no? ¿Es eso? Ajá. Tenacidad. Y me llama mucho también la atención, güey, que a este punto él seguía siendo líder en los Boy Scouts. O sea, seguía como dándole a la comunidad. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, y sigue trabajando, agarrando como trabajos de medio tiempo. Además de todo esto, pues, lo de la mamá. Y además de las presiones del trabajo y el estudio, él estaba súper ansioso, como les dije, por su mamá. La cuidó, trató de que no tuviera exceso de trabajo porque pues era una señora ya mayor. Siempre estaba en casa de Charlie y Kathy, o sea, vivía mucho tiempo con ellos, según el gerente de Penthouse Apartment, donde vivía Margaret. Dice, entré a la casa de Charlie en una mañana y él estaba haciendo las maletas. Dijo que iba a dejar todo. La escuela, su esposa, su mamá, todo, y se iba a convertir en un vagabundo. Eso lo dijo Fuss, que era un amigo de Whitman. O sea, llegó un día y ya le había tornado. Y dijo, ya me voy. Estoy haciendo mis maletas, ya me voy y voy a dejar todo. Y no le iba a decir a nadie. O sea, iba a dejar a su esposa así como que hago mi maleta y voy a hacerme vagabundo por el mundo. Bye. Se iba ahí. Ajá, se iba a hacer ir. un chiste, pero no lo voy a hacer. No lo hagas. Entonces se va. Su amigo se queda con él y le dice, hey, o sea, tú, ¿a dónde vas? Ni siquiera iba, o sea, maletas y adiós. Ajá. Fue que habló con él y lo convence de que se queda, pero dice que ya no era el Charlie feliz que todos sus amigos conocían. La tarde del domingo 31 de julio de 1966, Whitman se sentó en su escritorio en la sala de estar en la casa de Joel Street. La temperatura había subido a mediados de los 90 durante la tarde y todavía hacía mucho calor. Afuera, el césped estaba reseco por el sol del verano. ¿Cuántos son 90? Como 33. Eso es muy caliente, ¿no? Eso es mucho caliente. Bueno, sí, 90. Es que se me hace bien ridículo a mi parte que nomás entiendo Fahrenheit. Sí, es muy y no centígrados. Sí es. Yo pienso. Sí es. Pero ahora los que no entienden Fahrenheit, de nada. Entonces, estaba haciendo un chorro de calor. Bueno, estaba haciendo calor. Un mes antes, Estados Unidos había comenzado a bombardear objetivos en la zona desmilitarizada de Vietnam y había lanzado los primeros ataques contra Hanoi, la capital de Vietnam del Norte, y la ciudad portuaria de Haiphong. Whitman colocó una hoja de papel en la máquina de escribir de su casa y empezó a escribir. A quien corresponda. No entiendo qué es lo que me obliga a escribir esta nota. He estado teniendo miedos e impulsos violentos. He tenido unos dolores de cabeza tremendos. A eso de las 7:30 de la tarde, fue interrumpido por una visita de Larry Fuss, el amigo con el que lo había cachado cuando ya se iba a dejar todo. Uh-huh. Llega ese día, él y su esposa. Y entonces los Fuss empiezan a preguntar qué estaba escribiendo y él contesta, cartas a viejos amigos. Y guardó la hoja. Larry Fuss recordaría más tarde que Charlie estaba de buen humor. Chan, chan, chan. No parecía que le molestara nada en absoluto.
De hecho, era extraño porque tenía un examen al día siguiente y por lo general él estaba muy tenso días antes de los exámenes. Mirando hacia atrás, parecía que estaba particularmente aliviado por algo. Ya sabes, como si hubiera resuelto un problema. Cuando leí eso, me acordé exactamente cuando me dijiste desesperanza. Dije, es desesperanza porque ya sabía. Se puede ver de diferentes maneras y disculpen si se ve como que me estoy emocionando. Es que sí me estoy emocionando porque son signos delatores de como lo platicamos en la disección, lo platicamos cuando hicimos a Mijangos y a Yates y lo hemos platicado muchas veces. Cuando una persona deja de actuar como típicamente actúa, no necesariamente tiene que ser un signo de que algo está terriblemente mal. Sin embargo, no es normal. Si viene acompañado de... Ya le pegué el micrófono. Si no lo escucharon, lo siento. Viene acompañado de una catexia, que es cuando descargas algún impulso o deseo que tenías, o si se resuelve un problema. Pero algo tan específico como él siempre estaba estresado antes de un examen y ese día estaba súper de buen humor. O sea, cualquiera diría qué fregón que mi amigo no está estresado hoy. Pero yo diría, what the ¿todo bien? Exactamente. Entonces, Whitman y los Hughes conversaron en general durante más de una hora y en un momento la conversación giró hacia Vietnam. Whitman dijo que no podía entender por qué los niños de los Estados Unidos tenían que ir ahí y morir por algo con lo que ellos no tenían nada que ver. Cuando Larry y Elaine se fueron, Charlie volvió a su máquina de escribir. Tengo la intención de matar a Kathy. La quiero mucho, escribió. Tengo la intención de matar a mi esposa después de ir a buscarla al trabajo. No quiero que enfrente la vergüenza que seguramente causarán mis acciones. En la carta no había puesto cuáles eran esas acciones. Nada más puso estas acciones. Pero escribió, estoy preparado para morir. Aproximadamente a las 10 de la noche, Whitman condujo hasta la ciudad para recoger a Kathy en la oficina de Southwestern Bell Telephone, donde trabajaba. Estaba allí en el verano como operadora de información. La dejó en casa y luego salió de nuevo a visitar a su madre. En los Penthouse Apartments apuñaló a su madre en el pecho y le disparó en la nuca. Margaret pudo haber luchado porque varios huesos de su mano izquierda se rompieron con tanta fuerza que su banda de anillo de compromiso se clavó en su dedo. Los detectives encontrarían su cuerpo al día siguiente junto con una carta con la pulcra letra de su hijo. Y decía, acabo de matar a mi madre. Si hay un cielo, ella va ahí. Si no hay un cielo, ella está fuera de su dolor y miseria. Amo a mi madre con todo mi corazón. Salió de los departamentos Penthouse alrededor de la medianoche y colocó otra nota en la puerta de la casa de su mamá y decía, Roy, madre enferma y no puede venir a trabajar hoy. Luego se fue hasta su casa. O sea, dejó una nota para que nadie la buscara. Exactamente. Qué interesante. Tomen nota de eso. Porque de ella y de la esposa hace lo mismo. Sí, tomen nota de eso. En la primera hora de la mañana del lunes 1 de agosto, Whitman agregó una nota manuscrita a la carta que había escrito anteriormente en la máquina de escribir y puso 12:30 a.m. Madre ya muerta. A las 3 a.m. agregó otro comentario. 3 a.m. Esposa y madre, ambas muertas. Había apuñalado a Kathy 3 veces en el pecho, aparentemente mientras dormía, y cuidadosamente envolvió su cuerpo desnudo en una sábana. Interesante. A las 5:45 de la mañana telefonó al supervisor de Kathy en Southwestern Bell porque ella iba a entrar a las 8 y avisó que estaba enferma y que no iba a ir a trabajar. Ya veo. A las 7:15 de la mañana, Whitman condujo hasta la oficina del servicio de alquiler en equipos de Austin y alquiló en efectivo, como ya se los mencioné, una plataforma de 3 ruedas para subir todas las cosas. Cobró sus cheques, compró la pistola, hizo todo lo demás que tenía que hacer. Y
Compró una M1 de la Segunda Guerra Mundial, reacondicionada, y en Chuck's Guns compró varios cargadores para la M1 que ya tenía, municiones para ese y otros rifles. Pagó la factura con un cheque para el cual ahora no había fondos suficientes en su cuenta, pero ya no le importó. Un empleado le preguntó con interés para qué quería todas las municiones y él respondió, para dispararle a algunos cerdos. El empleado no pensó en ello porque a muchos cazadores de Austin les gustaba dispararle a los jabalíes, entonces era algo normal. ¿Jabalíes en Texas? ¿En Texas? I don't know, man. ¿Habrá? Lo dudo, ¿no? Pues será importante. Les voy a dar el inventario de lo que llevaba para que tengan una idea de qué tan preparado iba. No solo de armas, les voy a dar el inventario de todo lo que lleva en sus mochilas, etcétera, etcétera. Tengo una pregunta antes de que Dígame. empieces con eso. Porque yo sé que hay una foto, sí la vi. ¿La podremos subir? ¿Cuál de todas? ¿De lo que llevaba? Ajá, la foto que tomaron en como la cobijita donde pusieron todo. Probablemente. Es que saben que ya no estoy subiendo tantas fotos porque no las quieren tumbar. sí, me están poniendo como banderitas amarillas. Ajá, alguien mandó, que estábamos subiendo cosas. Y te agradezco tanta atención y cariño en persona. Es Sí, agradable. Entonces nos mandaron como que un strike y la neta, Pues por no, eso no he subido cosas. No tengo ganas de que me quiten mi cuenta, dice la Jacqueline. Exactamente. Entonces les voy a dar el inventario. Una escopeta calibre 12. Una Remington 700 con mira Leopold 4X, que es la de para alto alcance. Un fusil Remington de 6 milímetros, una carabina M1, una 357 Magnum, una pistola Galdesi Brescia, una pistola Luger, un machete Nesco, una caja de municiones con kit de limpieza de armas, un cuchillo de caza Camillus, un cuchillo Randall con su nombre, una navaja de bolsillo, una barra de refuerzo de acero de 1 pulgada, bolsas para cadáveres de cazador, radio de transistores, un cuaderno en blanco, una pluma, una toalla verde claro, una jarra blanca de 3.5 galones llena de agua, una jarra roja de gasolina de 3.5 galones, Ya veo. cuerdas de nylon y algodón y un tendedero, una brújula de juguete, un recibo donde voy a comprar las cosas en Davis, un martillo, los binoculares, líquido para encendedores, encendedor, caja de fósforos o cerillos, despertador, llave de tubo, una linterna, 2 rollos de cinta, una bolsa de lona verde de los que usan los Marines, un cable de extensión, guantes grises, unos lentes, tapones para los oídos, desodorante en spray, papel higiénico, comida, 12 latas de comida, 2 latas de leche condensada, pan, miel y spam para hacer sándwiches, cacahuates, pasas y rollos de dulces. Dejé contar. Sí, es una lista larga. ¿Qué me importa? Pero adicional a la variedad de armas que llevaba, me llamó mucho la atención el despertador, la brújula de juguete. Uh-huh. O sea, un tendedero, Uh-huh. un cuaderno en blanco, un bolígrafo. Parecen más bien como cosas para sobrevivir Se me hace muy Boy Scout de su parte. Ajá. O sea, una persona random sería rarísimo. En él sigue siendo rarísimo. Pero si tomamos en consideración que es un Boy Scout, no está tan rarísimo. Porque en una expedición o aventura, no sé cómo se les llamen, sí se llevarían todo eso. Si te vas a ir a meter al bosque, te llevas un cuaderno para que puedas... Las baterías, la linterna. Porque la linterna y las baterías de la linterna. Ajá, pero... ¿El pedazo de metal para qué? Pues a lo mejor si ocupas hacer palanca. Tal vez, muy buena respuesta, muy bien preparada. Mujer que acampa. Ajá. Ya. Digo, yo no lo sé usar todo, ¿no? Pero llevamos... Para que se vea que yo no llevo eso cuando voy a pancar. Iba a decir a acampar. Bueno, continúa. Ok. A las 9:30 de la mañana, Whitman apareció en los grandes y modernos almacenes Sears.
Ahí les voy a platicar. Compra a crédito la escopeta y durante la hora siguiente corta parte de la culata y el cañón para que esté más cortita. Guarda la escopeta en su viejo baúl de infantería de marina junto con todo lo demás que ya les dije. Sube todo a la cajita esa que había rentado y nos vamos. A la carreta. Todas sus armas eran de propiedad legal. Todas las tenía registradas. Y aquí nos regresamos. Porque había 7 minutos y medio de espera, ¿no? Ajá, ahí sé que aquí vamos. O sea, para mí es nuevamente, para que una persona, y pueden decir, para defender a mi familia, o sea, en su familia eran 2, 3 y contamos que la mamá estaba ahí con él. ¿Para qué va a necesitar tantas armas, güey? Pero es que en Sears nada más compró 1 o 2 escopetas, ¿no? O 2 armas. No importa, güey, pero tenía los permisos, eran armas legales, tenía los permisos de todas esas. Quiere decir que le dieron como 20 pinches permisos para armas. El permiso te lo da. El permiso de venta de armas es uno y lo tiene la tienda. El permiso de portación de armas... Ay, a ver si me acuerdo bien. El permiso de comprar arma te lo... En ese entonces, sobre todo porque no había internet, sí te lo procesa, pero la tienda y se manda a una revisión. Pero estás hablando del 66. Si ahorita en la actualidad que lo subes en internet en una base de datos, se tarda. Y no porque yo piense o considere que deba ser inmediato. Tarda 7 o más días. En el 66. En Texas. A eso me refiero. Nadie supo cuántos permisos había porque no compró todo en la misma tienda. Ese era mi punto. Pero mi punto es, no lo pude ¿cómo le vendieron 2 en ese mismo rato? Pues porque 2 en Texas, pues sí, vas a acampar, eres Boy Scout, eres marino, vas a ir a cazar, obvio, 2, tenga 3. Yo le regalo la 4ª. Ok. Además de las armas de fuego, también guardó en el Raúl la navaja. ¿En el Raúl? En el Raúl. En el baúl, la navaja, el machete, todo lo demás que les dije. Alrededor de las 11 de la mañana, a 90 grados Fahrenheit o 33 centígrados, cuando el Chevrolet de Whitman entró en un área de estacionamiento reservado para ejecutivos en la esquina noroeste del edificio principal de 307 pies de altura de la Universidad de Texas, la torre de granito que albergaba la biblioteca y las oficinas administrativas de la universidad y la Fundación Hogg para la Salud Mental dominaba el campus de edificios bajos de estilo español con techos color terracota. Entonces, se mete ahí. Whitman, que vestía el jumper ese que les dije, color gris, bueno, color caqui, sobre la camisa blanca, ya les platiqué todo lo que traía puesto, cargó su baúl del cuerpo de Marines en la carretilla y la llevó al edificio principal. Llega con la recepcionista, le sonríe, le dijo que ella pensó que era de mantenimiento, cruza el vestíbulo de mármol hacia los ascensores automáticos. El ascensor llegó hasta el piso 27 y Whitman arrastró el baúl por los últimos tramos de escalones hasta el último piso. La señora Edna Townsley, la recepcionista en la plataforma de observación del último piso, aparentemente se acercó a él para ver qué quería. Whitman la golpeó en la cabeza con la culata de un rifle con tal fuerza que le arrancó parte del cráneo. Okay. Luego arrastró su cuerpo inerte detrás de un sofá en la sala de recepción para que la gente no lo viera. Y le disparó en la cabeza y la dejó por muerta. No se había muerto, murió unas horas después. Mientras Whitman manipulaba el baúl hasta la puerta que daba a la pasarela en el último piso, un grupo de personas llegó en el ascensor del piso 27. MJ Gabor, el operador de una gasolinera, su esposa Mary y sus 2 hijos, Mike de 19 años, cadete de la Academia de la Fuerza Aérea, y Mark de 15 años, los acompañaban. La hermana de Gabor, la señora Marguerite Lamport, y su esposo William también iban con ellos. Los 2 adolescentes fueron los primeros miembros del grupo en llegar al último piso, unos pasos por delante de su madre y de su tía. Los maridos de las mujeres iban más atrás. Mark abrió la puerta de la plataforma de observación y un arma se disparó. Esto lo recuerda Gabor más tarde. Mike gritó. Una escopeta recortada se disparó 2 veces de manera consecutiva muy rápida. Mary, Marguerite, Mike y Mark bajaron rodando las escaleras. Quien disparó cerró la puerta
Gavor y Lamport arrastraron a las 4 víctimas hasta el piso 27. Mike, que fue el primero en subir, su hijo de 19 años, ya estaba muerto. Whitman, mientras tanto, había bloqueado la puerta de las escaleras a la sala de recepción y ahora tenía toda la plataforma de observación para él solo. De esto sí les voy a subir fotos porque yo pienso que es muy importante. ¿Viste las fotos? De hasta arriba. Traté de no. Es que se cuenta que es un mirador. Sí. Entonces, él podía ver perfectamente en todo momento. Ajá, él podía ver en todo momento, en todas las direcciones. Era un 360, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, si alguien le quería disparar por detrás, pues la pared lo tapaba. O sea, porque está conito en el centro. Ajá. Entonces, por eso fue tanto tiempo, porque realmente... Ahorita se los voy a leer, ahorita se los voy a leer más adelante, pero es como, ahí lo dice, ¿no? Si alguien le hubiera pedido a un arquitecto que diseñara un lugar perfecto para disparar, no se le hubiera ocurrido algo tan perfecto como ese mirador. Bueno, salió a la pasarela abierta y miró por encima del parapeto o de como lo que lo detenía de piedra, ¿no? Para ver hacia abajo. Inmediatamente encima de él estaba la esfera del reloj que marcaba las 11:50. Sobre el reloj estaba el campanario y sobre el campanario nada más el cielo. Debajo de él estaba trazado el campus universitario de 232 acres, toda la ciudad de Austin y 65 millas de campo de Texas. ¿Cuántos acres? 232. Un vendedor de periódicos de nombre Alec Hernández, de 17 años, de repente se tambaleó y se cayó de su bicicleta. Denver Dolman, un operador de librería en el borde del campus, sin saber que una bala de alta velocidad acababa de perforar la ingle del vendedor de periódicos, miró desconcertado por lo que parecía ser un accidente ciclista inexplicable. Luego escuchó disparos y a su alrededor la gente empezó a caer. Claire Wilson, de 18 años y embarazada de 8 meses, acaba de salir de una clase de antropología de primer año en compañía de un compañero de primer año, Thomas Ekman. La pareja paseaba por el South Mall bañado por el sol cuando una bala golpeó a Claire en la parte inferior del abdomen, desgarró su útero y destrozó el cráneo de su bebé. Claire sobrevivió, pero el bebé nació muerto. Cuando Ekman, horrorizado, se arrodilló junto a su amiga herida, se disparó un segundo tiro que lo mató al instante. Hay un documental, lo vi hace muchos años, donde ella... ¿Ya habla? ¿Das tu testimonio? Sí. Y habla de su amigo y habla de que estaban bien felices ese día, chalala, y platica qué es lo que pasó. Voy a tratar de buscar el link, pero yo lo vi en un documental. Te iba a decir, en uno de los de las investigaciones, cálmate. En uno de los documentos que leí de este caso, el comentario de la persona que escribió todo era: estás hablando de que ese tiro fue específicamente apuntado a esa área del abdomen. Sí. Porque si es un francotirador y el arma tan específica que traía, 100%... Sí. ¿Cómo se dice? Sí, su papá decía que le podía disparar a una ardilla en un ojo. Ajá. Sí, lo hizo intencional. Y se me hace... No que lo demás no, ¿ok? Pero... Sí. Qué ganas de chingar. Ajá. Todo tiene una explicación, claro está, pero o sea, lo he escuchado varias veces y me sigue impactando igual cada vez. Por ejemplo, no sé si fue un brote psicótico, no sé qué es, yo sé que tú no lo vas a decir. Si fue algo de un momento, esa acción específica, para mí, anula cualquier
atisbo de empatía con él. O sea, esa acción específica, todo está mal. Lo entiendo, lo sé, lo entiendo, lo acepto, está mal. Esa acción en específico, cualquier cosa que me digas, Se me hace súper después de escuchar eso, cualquier cosa que me digas, no, o que se pudra. Uh-huh. O sea, que se pudra. Robert Boyer, físico, investigador y profesor de matemáticas aplicadas, acaba de salir del edificio principal para reunirse con un amigo para almorzar. Mientras caminaba hacia South Mall, alejándose de la torre, de repente se derrumbó con una bala en la espalda. Al ver caer las primeras víctimas, Charlotte Dareshoy, una secretaria de la oficina del decano, salió corriendo para ayudar, pero pronto ella misma estuvo bajo fuego. Encontró refugio detrás de la base de hormigón de un astabandera y se agachó ahí. Bajo Old Glory, durante 90 minutos, aislada pero a salvo, una de las pocas personas que se aventuró a salir al expuesto South Mall y sobrevivir. Afuera de la tienda de ropa Ray Ann, en una calle que bordea el campus por el oeste, el estudiante de química Abdul Kashab, su prometida Janet Paulos y una amiga, Lana Phillips, cayeron heridos con pocos segundos de diferencia. El gerente de una joyería salía del edificio para acudir en ayuda de otro trío de heridos en la acera, cuando los escaparates se hicieron añicos y fragmentos de bala le atravesaron la pierna. Harry Walchuk, un politólogo y estudiante de posgrado que trabajaba para obtener su doctorado, de repente se quedó sin aliento, se tambaleó hacia atrás agarrándose la garganta y se desplomó junto a un kiosco. Estaba mortalmente herido. Hacia atrás, a una cuadra de distancia, Paul Sontag, de 18 años, socorrista de verano en la piscina municipal, caminaba hacia el norte con Claudia Ruth, también de 18 años, cuando Claudia de repente se agarró el pecho y gritó y se desplomó en el pavimento. Segundos después, otra bala derribó a Sontag junto a ella. La mayoría de las víctimas de Whitman recibieron disparos durante los primeros 20 minutos del francotirador y se basó principalmente en el rifle Remington de 6 milímetros con el visor de 4 aumentos, el que les dije que era de larga distancia. Un arma y una configuración de mira con la que incluso un tirador moderado puede golpear constantemente un objetivo del tamaño de una cabeza humana a 300 metros de distancia. Es un buen. Es un buen. Thomas Carr, un estudiante del último año de Fort Worth, fue asesinado a tiros en ese rango al oeste de la torre. Thomas Ashton, un aprendiz del Cuerpo de Paz, fue asesinado a tiros en el este. Al norte de la torre, el reportero de Associated Press, Robert Hurt, corriendo a toda velocidad, recibió una bala en el hombro. Era una herida dolorosa, pero no lo suficientemente grave como para evitar que se maravillara. ¡Qué tiro! Al sur de la torre, uno de los primeros policías en llegar al lugar, el patrullero de 23 años, Billy Speed. Ay, es que yo lo escribí, ¿ok? Pero muchas veces cuando estoy concentrada en estar escribiendo. Pero ahorita que lo estoy leyendo en voz alta otra vez, no sé por qué cuando lo hice no me acordé del programa ese que vi, donde están hablando. Y ahorita que lo estoy leyendo en voz alta, me estoy acordando porque, o sea, hay mucha gente que sobrevivió, que los hirieron y así, y que están diciendo, o sea, que no sabían si se podían seguir moviendo, si no, porque muchos estaban heridos y se tuvieron que quedar ahí los 90 y tantos minutos que duró todo este show. Porque si se movían ya sabían que les iban a volver a disparar. Entonces, imagínate la angustia. Por ejemplo, la chica que perdió al bebé, bueno, a la que le asesinaron a su bebé, estaba ahí tirada, güey. Entonces, o sea, es el miedo. El miedo y la impotencia. Porque sí, te mueves y de plano no la vas a contar.
El patrullero de 23 años, Billy Speed, tomó posición detrás de las columnas de piedra en una balaustrada. Como ¿Un qué, Jacqueline? Es que iba a decir como en un montón, pero es como una bardita de piedra de las que rodean la torre. Leland Ammons, un estudiante de derecho, vio que el joven policía se desplomaba repentinamente. El disparo le dio en la parte alta del hombro, dijo Ammons más tarde. Debe haber rebotado o la bala atravesó una de las ranuras entre los pilares de la cerca. Cualquiera que sea la forma en que fue golpeado, no hizo ninguna diferencia para Speed. El tiro lo mató. Porque a él no estaba en la mira, el policía. O sea, no estaba en su campo de visión. Se alcanzó a esconder. Ahora, no sabemos, es lo que dicen ahí, no saben si él hizo... Si pudo pasar la bala por... No, o si él golpeó algo que sabía que la bala iba a rebotar. Cualquiera... What the fuck. En la parte superior de la torre, Whitman cambiaba frecuentemente de posición y cada vez encontraba nuevas presas a la vista. Karen Griffin, una niña de Austin de 17 años, recibió un disparo en el pecho y murió una semana después a causa de las heridas. 4 estudiantes resultaron heridos en la calle 24 al norte de la torre. 3 personas resultaron heridas en el techo del centro de cómputo justo al este de la torre. Mientras tanto, más de 100 agentes de la ley respondieron a la señal de problema que se había emitido en todos los canales de policías poco después de que empezaran los tiros. Policías de la ciudad, patrulleros de carreteras, Texas Rangers e incluso miembros del Servicio Secreto estadounidense de la oficina de Lyndon Johnson en Austin se habían reunido en la torre alrededor, porque obviamente les disparaba, o sea, él seguía disparando. Entonces, el patrullero Ramiro Martínez estaba en casa cocinando un bistec cuando escuchó una noticia de última hora en la radio. Se abrochó el revólver reglamentario y corrió al lugar. Los ciudadanos locales que poseían armas se acercaron ahí y empezaron a disparar contra la torre. Un policía le preguntó enojado a uno de esos ciudadanos de espíritu público que qué diablos estaban pensando. El hombre, supuestamente vestido con uniforme de combate y con un M14, respondió: solo estaba ayudando. Pero entonces, ¿sabes el caos que se hizo? O sea, el nivel de caos que se hizo, porque ya sabían que estaban disparando. No sabían que era una sola persona. Y no sé si sabían exactamente dónde estaba. Porque, o sea, sabían que estaba en la torre, pero no sabían que era uno solo. Y obviamente, pues él se podía estar moviendo. Entonces no sabían si los estaba viendo o no, si era uno o eran más. O ya más abajo. Y si estás disparando contra la torre, las balas pueden rebotar. Sí, obvio. Entonces es como, estás causando más caos del que ya tenemos. La policía trató desesperadamente de sellar el área alrededor de la torre, pero el amplio radio de disparo de Whitman y el fácil acceso a todos los puntos de la brújula hicieron que la tarea fuera imposible. 3 cuadras al sur de la torre, Roy Del Schmidt, un electricista que tenía que hacer una llamada de servicio en el área, salió de su camioneta para averiguar de qué se trataba una barricada de policía que estaba más adelante. Cuando se le dijo que abandonara el área, Schmidt se retiró a donde estaba reunido un grupo de espectadores en la acera. De repente, una bala le atravesó el pecho. Me dijo que estábamos fuera de alcance, reveló más tarde el hombre que había estado parado a su lado. 3 cuadras, güey. Imagínate el... Sí. Los muertos y los moribundos estaban esparcidos por un área cada vez más amplia mientras Whitman buscaba a sus víctimas más allá. Un tirador de la policía, el teniente Marlon Lee, fue enviado en una avioneta para tratar de atrapar al francotirador. Los rescatistas en un vehículo blindado trabajaron para recuperar a los heridos de la peligrosa tierra de nadie en Saltmall. Ahí fue donde más personas fallecieron y fueron heridas. Y sí era un problema tratar de rescatarlos. En el documental viene. Sin intimidar. Porque estaba muy abierto Sí. O sea, no tenían para... O sea, se da cuenta que era como en blanco. No tenían en dónde esconderse. Es cuando dijiste mall, me imaginé como algo cerrado, como plaza
Nomás para los de aquí. Plaza Bonita o Westfield, pero no, más bien una plaza abierta como Plaza Río. Pues es que los de aquí es la plaza de la explanada de la escuela. Ajá. Está abierto completamente. No es un mall. No. Es que dijiste South Mall y yo pensé en un mall. No. Por eso, o sea, mientras me lo vas otra vez, sí, claro que sé del caso. No lo leí para que me sorprenda y hacer este tipo de preguntas innecesarias. Entonces, mientras lo vas platicando, mi cerebro le va metiendo, quitando y poniendo cosas. No, está abierto totalmente a la luz del día. Abierto, es una explanada. Y ponle que incluso tenga tienditas. Pero, yo me lo estaba imaginando algo techado. No. Y en realidad es abierto por completo. Sí, porque está en la torre. La torre le da el campo de visión de todo. No hay nada. Los rescatistas, como les dije, estaban batallando para llevarse a las personas que estaban heridas, sin intimidarse por el policía que disparaba con precisión sobre él, o por todos los que estaban disparando que venían desde el suelo. Whitman primero obligó al avión a retroceder con algunos disparos precisos en su fuselaje y luego volvió a centrar su atención en los objetivos humanos. 3 cuadras al norte y 2 cuadras al oeste de la torre, un entrenador de básquetbol. 3 cuadras al norte y 2 al oeste de la torre. Un entrenador de básquetbol, Billy Snowden, estaba entrenando a una barbería cuando una bala se estrelló contra su hombro. 3 cuadras al norte. O sea, estaba bien increíble. Un hombre de ambulancia que intentaba ayudar a algunos de los heridos al oeste de la torre recibió un disparo y resultó herido. Mientras tanto, la lluvia de balas de la policía rebotó en el campanario de la parte superior de la torre, acribilló las esferas del reloj, destrozó el parapeto de piedra o el lugar en donde él se estaba como escudando, en lo que rodeaba la pasarela, pero no logró encontrar a Whitman. Uh-huh. Whitman se mantuvo agachado, utilizando los estrechos conductos de drenaje como portillas. Era prácticamente imposible alcanzarlo. O sea, los agujeritos por donde sale el agua, por ahí estaba disparando. O sea, estaba totalmente cubierto. Todo este tiempo en mi mente era desde una ventana abierta. Pero no, mamá. No. Cosío, te lo platiqué desde un inicio. Está arriba en una torre. Sí, sé que está en una torre, pero yo pensé que era a través de una ventana. No, por eso está aquí y él está como... Tiene todo esto. Cuando dijiste que salió al parapeto, ¿a eso te referías? Está afuera completamente, corriendo ahí. Bueno, para los que se perdieron junto conmigo, ya sabemos. Por eso te dije que tenía 360 grados para eso ver. Eso sí entendí. Pero no está dentro de algo, está por fuera. Ajá. Entonces. Bueno, ya sabemos todos ahora, for sure. Si un arquitecto se hubiera propuesto diseñar un edificio con la intención expresa de que fuera utilizado por un francotirador, no hubiera podido hacer nada mejor que producir el plano de la torre de la Universidad de Texas. Durante más de 1 hora y media... Perdón, ¿eso ya lo dijiste? Sí, cuando lo dije... Güey, vienes dormida. No vengo dormida, es que lo del avión no te escuché, lo del parapeto me entendí mal. Esto que acabo de decir ahorita, dije, más adelante se los voy a platicar. Pero dijeron que bla, bla, bla. Bueno, pues dale otra vez una disculpa por interrumpirte. Como se los mencioné hace unos minutos, si un arquitecto se hubiera puesto a diseñar un edificio con la intención expresa de que fuera utilizado por un francotirador, no hubiera podido hacer nada mejor que producir el plano de la torre de la Universidad de Texas. Durante más de 1 hora y media, la posición de Whitman fue inexpugnable. O sea, no lo podían encontrar, hacer nada. No podían tumbar su posición. Tenía una vista tan despejada del campus y sus alrededores que la policía no pudo entrar al edificio y estaba tan bien protegido que no pudieron dispararle a larga distancia. No fue hasta que unos pocos e ingeniosos oficiales se encontraron juntos en la torre, después de lograr la entrada por varios medios, a través de conductos subterráneos o zigzagueando de un edificio a otro, que la iniciativa pasó a la policía. Ramiro Martínez, el patrullero fuera de servicio que había abandonado su bistec que estaba haciendo, se unió a un puñado de otros oficiales, incluidos Houston McCoy y Jerry Day, y por un civil llamado Allen Crum, empleado de la universidad y ex artillero de la Fuerza Aérea.
Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Crumb fue sustituido en el acto. El grupo tomó el ascensor hasta el piso 26 porque, explicó Crumb más tarde, no queríamos correr el riesgo de encontrarnos con Whitman. Si nos estaba esperando en el número 27, por eso se bajaron un piso antes. Con cautela subieron los últimos tramos de escalones. En el piso 27 se encontraron con miembros de las familias Gabor y Lamport, algunos muertos, algunos heridos y el resto en histeria total. Mientras sus colegas atendían a las víctimas, los oficiales Martínez y McCoy y el recién nombrado Crumb continuaron subiendo las escaleras hasta la plataforma de observación. Y antes de seguir, o sea, llevaba mucho armamento, de eso estoy completamente, sí. Estamos de acuerdo. A mí esto me dice que tenía bien estudiada la torre. No sé si nos vas a decir más adelante que fue algo de hoy para mañana, pero haber escogido específicamente ese lugar, o sea, de menos, ¿sabes? Ya sabía que ya sabía que ese era uno de los mejores lugares. Entonces, la puerta de la sala de recepción todavía estaba bloqueada. Con cuidado, el trío empujó la puerta, retirando el escritorio que la bloqueaba hasta que hubo un espacio suficientemente grande como para pasar. Se les informó por radio de la posición del francotirador. Estaba en el lado norte del techo. Y Martínez se arrastró hacia la pasarela del lado sur y empezó a moverse sigilosamente hacia el este. Crumb y McCoy lo siguieron. Crumb girando hacia el oeste y McCoy respaldando a Martínez. Martínez dobló la esquina sureste de la torre hacia la pasarela este. Si Whitman estaba en posición que se suponía debía estar, Martínez lo encontraría cuando doblara la siguiente esquina. Se dirigió hacia él. Y... Qué nervio. Qué nervio y qué valientes. Pero qué nervio. Sí. O sea, imagínate decir, ahorita que me dé la vuelta aquí, o está de espaldas viendo para disparar o me está esperando. Me está esperando. A lo mejor súper estúpida la comparación, pero me estoy acordando de cuando jugaba las escondidas o así con mis primos. Este tipo de juegos en los que tenías que ser muy cuidadoso y sorprender a alguien. Sigiloso. Y si ahí se siente la adrenalina al tope y estás jugando con tus primos tranquilamente. Solamente puedo, ¿sabes? Como tratar de aumentar esa sensación, no sé cómo pues debe de ser similar porque cuando eres una niña ese es tu nivel máximo de adrenalina. Esa es la única preocupación, que me cachen o no en las escondidas. Era. Entonces, Crumb, mientras tanto, había girado hacia la pasarela oeste. De repente, escuchó pasos más adelante. Disparó un tiro de su rifle en la esquina noroeste para evitar que el francotirador la rodeara y le disparara. Al otro lado de la torre, Martínez giró con cautela hacia la pasarela norte. A 15 metros de distancia estaba Whitman agazapado. La M1 en sus manos, esperando a Crumb en la esquina opuesta. Martínez levantó su revólver de servicio calibre 38 y disparó al costado izquierdo de Whitman. Me apuntó con la carabina, recordó más tarde el patrullero. No podía mantenerlo nivelado. Seguía temblando, subiendo en lugar de bajar con él. No sé cuántos tiros disparé. De hecho, disparó los 6, vaciando completamente su revólver. McCoy se acercó, lo rodeó y disparó a Whitman con una escopeta. Martínez agarró la escopeta. El tipo Matt todavía estaba tirado y tenía esa carabina en las manos. Yo corrí hacia él y le disparé al mismo tiempo. Llegué a él y vi que estaba muerto. Crumb tomó una toalla del baúl de Whitman y la agitó por encima del parapeto, indicando a los hombres en el suelo que todo había terminado. Houston McCoy fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático en 1998 por el Dr. Mink del Departamento de Asuntos de Veteranos en Waco, Texas, quien relacionó el diagnóstico con la tragedia de la torre 3 décadas antes. A partir del 2007 vive en el oeste de Texas. Ramiro Martínez se convirtió en investigador de narcóticos, guardabosques de Texas y juez de paz en New Braunfels, Texas. En el 2003,
Martínez publicó sus memorias tituladas They Call Me Ranger Ray, From the UT Tower Sniper to Corruption in South Texas. ¡Qué amplio tema! Sus memorias están tituladas Me llaman el Ranger Ray de el sniper de la torre en Texas hacia la corrupción en el sur de Texas. O hasta la corrupción del sur. O sea, es como todo ese aspecto. Desde el tiroteo hasta la corrupción. Ajá. Qué amplio. Y ahora quiero leerlo. Quiero leerlo, de verdad. Estaba en $28 en Amazon. Ay, wow. El 12 de noviembre de 2001, David Gumby murió de complicaciones renales a largo plazo por una herida que recibió mientras estaba en South Mall. Había nacido con un solo riñón en funcionamiento, que casi fue destruido por la bala que lanzó Whitman. Ante la perspectiva de perder la vista, se negó a seguir recibiendo tratamiento y murió poco después. El informe del forense del condado de Tarrant enumeró la causa de muerte como homicidio. Se lo agradezco, señor. Ahora viene todo lo que encontró Leti. ¿Pero sí? ¿O vas a dar... ¿Traes algún tipo de conspiración? ¿Teoría de conspiración? No, no traje teorías de conspiración. Ah. ¿Traes? No. Entonces, ¿por qué me preguntas? Pues pensé que tú traías... No, traigo el cierre. Lo único que sí, y digo, pero ahorita que empieces tú me voy a meter de metiche porque muy seguramente si no lo traes te voy a decir. Tele. Muy bien. El perfil psicológico. Antes de empezar con el perfil psicológico, no sé por qué lo dije de esa manera. Antes de empezar con el perfil psicológico, traigo unas pequeñas notas de cómo impactó a la gente, incluso muchísimos años después. Cómo impactó a Texas, a Estados Unidos y la cultura de Estados Unidos. Más bien, sí, es la cultura. En 1990 es cuando empieza otra vez a sonar, o la gente empieza a hablar abiertamente, o empiezan a compartir sobre lo que pasó en el 66. O sea, desde el 66, no que se haya ignorado, nadie haya dicho nada. Pero hasta 1990, como bien dijiste, es cuando empiezan a surgir los diagnósticos de trastorno de estrés postraumático. Hubo varios suicidios desde esa torre, incluso después. Sí. De hecho, por eso la cierran. Sí. Porque la cerraron 2 meses después de que sucede el tiroteo. Y después, muy a la usanza, no pasó nada. Y la vuelven a abrir y todos somos felices. Sí, es eso. Y la gente se empieza a suicidar. Todos somos felices. Ajá. Porque es un... No pasa y ahí hay un debate sobre todo entre psicólogos, porque busqué información publicada o investigaciones de otros psicólogos para traerles para acá. Y la observación es el debate infinito entre o no hablamos al respecto para no revivir o no traer memorias que pueden ser muy fuertes, o para no revictimizar de alguna manera o no avivar todos esos recuerdos, o hablamos de eso todo el tiempo porque le va a ayudar a algunas personas a avanzar y decirlo en voz alta les puede ayudar. Entonces a mí sí me hizo preguntarme qué será lo mejor. Y porque ya sabemos, y lo he dicho en otros momentos, no hay un remedio general, no es una pócima mágica que le puedas echar al agua y ya todos van a estar bien, pero como si no es nada más hablando con cada una de las víctimas que están dispuestas a hablar, te puedes dar cuenta. Pero ¿y las que no? Porque a mí yo pensaría, ¿cómo puedes ayudarle a una víctima a que trate de superar, no sé si superar es la palabra correcta, pero a que supere este tipo de tragedias, o a que aprenda a llevar una vida lo más cercano a la normalidad, si nadie habla de eso? Entonces, yo pensaría que si nadie habla de la tragedia y hace delante de las víctimas como que esto no pasó, las hace sentir más culpables, güey, porque estás anulando
esa situación de terror, de estrés, de eso, su peor pesadilla la estás haciendo como si ni siquiera hubiera existido. Uh-huh. Entonces yo pensaría, sí hay gente que no quiere compartir sus traumas en este tipo de situaciones, pero la mayoría de la gente que no quiere es porque no tiene realmente una red de apoyo o porque nunca fue enseñada a que puedes hablar y no pasa nada. Sí, porque otra vez estamos hablando de gente que ya o estaba, que no adultos necesariamente, pero tampoco eran niños en el 60, en el 66. Estamos hablando de hijos de personas que decían, pues le pegaba a mi esposa, pero claro. mi esposa era muy buena gente y entendía mi carácter. A eso Vete iba. a la roña. Entonces, mientras la gente hablaba en esas fechas cercanas y más hacia los 90, lo que muchos psicólogos que estaban investigando el caso se dieron cuenta era la cantidad tan elevada de discrepancias en las memorias de las personas. Que lo hemos dicho también, no porque un grupo de personas o un colectivo viva la misma situación, todo el mundo lo va a experimentar exactamente igual o lo va a recordar igual. Lo que se les hacía, y a mí también, a los psicólogos, interesante es cómo el cerebro escoge qué memorias sí tener claras y cuáles las distorsiona un poco para sentirse mejor o para poderlo archivar, o si es algo que no vas a poder pasar como al archivo viejo, al que no revisas nunca y no te acuerdas, y lo vas a traer más presente, entonces se distorsiona la memoria para que pueda ser a lo que puedas recordar constantemente. Y esto abrió las posibilidades a muchos estudios y a muchos estilos nuevos de trabajar con las víctimas de este tipo de, pues sí, masacre, sí es una masacre, sí. Entonces abrió como muchas oportunidades para el futuro, porque pues ya fue hasta los 90. Y ese futuro es hoy. Ese futuro es ahorita que lo estamos platicando, que sigue pasando en Estados Unidos, pero no vamos a hablar de eso en este momento. No vamos a hablar de los 20 que llevan en 14 días. Exactamente. Y otra cosa que me llamó la atención es que una vez que reabren la torre, empiezan a dar tours de la torre. What the fuck con esto, güey. Ya sé, y no sé si te acuerdes, y a lo mejor yo me estoy acordando mal, por eso te quiero preguntar. Las sudaderas ensangrentadas que estaba vendiendo Abercrombie & Fitch, ¿eran de Columbine o eran de UT? ¿O eran de las dos? No, Columbine no. Columbine seguía siendo como... eran de UT. Eran de UT, ¿no? A lo mejor porque realmente estuvieron horas nada más, ¿no? Ni siquiera días. Eran sudaderas de unas... No vamos a mentir, de una de las dos escuelas, y tenían así como manchas de sangre. Fue un show, casi se les sacaba ahí todo el show a los de Abercrombie. Y muchas de las personas, como ya nos dijo Jacqueline, que después por fin desarrollan o ya les diagnostican el PTSD, era la misma gente que estaba ayudando a, estoy buscando la palabra, mover a las personas fuera de peligro, o ya que terminó todo como para acomodarlos y poder hacer un inventario. Ustedes no saben, pero me estoy volviendo loca desde hace rato porque está choca la flamita. Pues todas están chocas. No, pero esta está mal. Más, está caída. Ay, ¿qué importa, verdad? Pero estoy loca. Sí, me está volviendo mal loca. Muy bien, nos vamos a ir de lleno con Whitman. Ahora, 66, estamos hablando del DSM-1. No es por hablar mal del DSM-1. No, pero chica, apenas iban empezando. Pero, porque el DSM es del 58. Antes di que había. Exactamente. Entonces, Whitman nace en el 41. Y en su carta de suicidio, él pide, y a lo mejor lo traes tú. Bueno, sí, ni modo. En su carta de suicidio, pide por favor que le hagan una autopsia y que toda la información que puedan sacar, ojalá y les sirva, ¿no? Algo así. Y resulta que tiene un tumor cerebral que al inicio se especula que no tiene nada que ver y que de ninguna manera hubiera sido el causante de este comportamiento, pero era del tamaño de una nuez de Castilla, una walnut, y estaba muy cerca de la amígdala, y la amígdala es
la glándula que controla las emociones y los impulsos, de alguna manera. Entonces, si hay un tumor que está haciéndole así a la amígdala, pues no sabremos ya porque ya falleció el señor. Por eso creen que decía que sus dolores de cabeza repentinos e insoportables, de ahí venía todo. Exactamente. Bueno, ahora nos vamos a ir al inicio. A la infancia. A la infancia. El mayor de 3 hermanos y tuvo una puntuación de 138 en un examen de inteligencia a los 6 años. 138. Estamos hablando de los 60, cuando 145 era de los más altos. Y quizás sigue siendo. Pero ahora ya sabemos que un examen de IQ o de coeficiente intelectual realmente no es la única herramienta para saber qué tanta inteligencia tiene una persona o no. Es un coeficiente intelectual, es decir, como decir cuánta memoria RAM trae tu computadora y cuánta memoria de disco trae. Eso es lo que mide un coeficiente intelectual. Necesitas hacer otras pruebas. Una batería de pruebas, que se me olvidó mencionarlo en la disección. Una batería de pruebas es un conjunto de pruebas que se seleccionan en base a qué es el resultado o los resultados o la información que quieres encontrar. Iba a karate, hacía scuba diving o buceo, gracias, cacería con su papá. Tenía una beca para el programa de ingeniería mecánica en la UT. Pero ya me adelanté muchísimo. Karate, scuba diving y cacería cuando era niño. Pero era víctima de abuso doméstico por parte de su padre. No nada más golpeaba a la mamá. De tal manera que cada vez que los vecinos le hablaban a la policía, le decían: si no viene alguien ahorita, alguien se va a morir en esa casa. Eso era lo que los vecinos decían cada vez que hablaban por teléfono a la policía en las golpizas que les acomodaba el señor Whitman a su familia. Entonces, estamos hablando de una persona que crece en un ambiente de violencia doméstica y ya lo hemos platicado, pero lo vamos a repasar ahorita. La violencia doméstica para todos, pero para un niño que está en su etapa formativa, impacta todos los aspectos de la vida y genera efectos negativos. Cambia la estructura del cerebro y cómo se generan conexiones emocionales o de asociaciones y cuáles se generan y cuáles no. Cambia la cognición, el comportamiento, el desarrollo emocional y puede eventualmente desarrollarse depresión y... me perdí en mis propias notas. Depresión, ansiedad, agresión o tendencias a la agresión y puede desembocar en actividades delictivas y estas personas también pueden convertirse después en personas que abusan de las otras personas que tienen en su vida, que es exactamente lo que a él le pasó. Después de muchos años, cuando por fin se casa, él empieza a golpear a su esposa también y pues tenía ansiedad. Ahora su madre, y pienso que es importante decirlo, su madre nunca lo pudo defender ni pudo parar el abuso que estaban sufriendo sus hijos porque ella era una víctima también. En ese aspecto, y otra vez pienso que es muy importante decirlo, en ese aspecto, en una casa donde hay violencia doméstica, no hay jerarquías. Una madre o una pareja, uno de los padres, no quiero excluir a nadie, pero lo voy a decir así porque es más fácil. Si el padre es el que abusa y la madre es abusada y los hijos son abusados, ya no hay jerarquía, no hay un protector. La madre no puede fungir como madre protectora porque ella sigue siendo víctima y en ese caso se convierten en iguales. A menos que como lo vimos la semana pasada con el mocha orejas, la mamá se una al papá y claro, también abuse de los hijos. Claro. Sí, pero yo decía en donde la mamá es exclusivamente donde todo el mundo menos el que golpea. El abusador, exactamente. Entonces, estamos hablando ya del abuso doméstico, un niño con un coeficiente intelectual bastante alto y que hacía muchas actividades, entre ellas actividades que también desarrollan habilidades matemático-espaciales, que le ayudan a desarrollar coordinación, inteligencia, planeación, estrategia, fuerza y de alguna manera la cacería. A mí me gusta la cacería, lo siento mucho a la gente que no. A mí me gusta la cacería y
Ya no lo hago, ¿ok? Y no pagaría por hacer eso ahora. Pero de alguna manera pienso que necesitas traer como una agresión muy cerca de la superficie para poder llevar a cabo ese tipo de actividades. Muy latente. Sí, muy latente. Bueno, Ahora, sí, pero no, porque la latencia, acuérdate que... Bueno, pero ahora, sí. Una pregunta. Híjole, mi HD. A ver. No, sigue, se me fue. Bueno. Entonces, Charles, esa persona que les acabo de describir en resumen, violencia, muy inteligente, bueno, mucha capacidad de inteligencia. Perdón. Yo lo sabía. Lo puede, el tipo de actividades que tenía, sí puede ser que te fomenten o que sea para alguien que trae cierta violencia ahí, pero yo pienso que también le ayudaron mucho para contener, ¿no? Sí, 100%. O sea, como que ir al karate, ser marine, todo eso, por ahí desfogaba lo que no, ¿sabes? Lo que él sabía que no tenía que hacer, porque Claro. pienso que sí estaba muy consciente de que golpear a su esposa era algo malo. Apenas vamos en la niñez. Perdón. Ahorita le vamos a dar para allá. Perdón. Pero tienes un muy buen punto, porque hacer un arte marcial o deporte, como le quieran llamar, no sé cuál es el correcto, pero digamos arte marcial como el karate, cualquier tipo de deporte o actividad de este tipo, tienes que estar trabajando mucho tu cerebro, la disciplina y la autorregulación de alguna manera. Entonces sí tienes un punto, sí es muy verdad, muy bien aterrizado. Otra vez, Charles era medido por su padre en base a sus logros y conocimientos, pero tan pronto él dominaba una habilidad nueva o un skill nuevo, ya iba tarde para la siguiente. Y no les puedo decir lo intensamente que conecté con eso. No porque mi papá me midiera de esa manera, pero mi papá sí se encargó desde muy niña a enseñarme todo lo que podía. Y de ninguna manera él me decía o me presionaba así. Yo, con lo que yo ya traía de paquete y con un papá que quería que yo supiera absolutamente todo para que pudiera hacer absolutamente todo, conecté machín con esa frase de tan pronto dominas una cosa, ya vas tarde para la que sigue. Es porque así es en abrumante. La vida. Mi amiga, así es en la vida. Así es. Es muy abrumado. Sí. Yo solo me abrumo. Compramos un Mira, micrófono. me puse roja. Compramos un micrófono y nos iban llegando, pero yo quiero comprar. Ay, joder. No, y yo ya, en cuanto los pedimos, empecé a ver todos los videos absolutamente existentes de cómo se conectan. Si yo necesito, y me sigue saliendo mal el audio. Si yo necesito que mi amiga, si yo necesito aprender a utilizar cualquier cosa, tengo que mandarle una foto o un video. Y se encarga, 20,000. Y a veces son las 11 de la noche y nos estamos pimponeando. Pero esto, lo dijimos creo en la, digo, en nos una de las estamos disecciones. diciendo, pero en esta disección lo dijimos cuando empezamos a ver los stickers y a medianoche, oye, pero las sudaderas, oye, pero las camisetas, pero ya está todo en el carrito. Oye, vamos pero el tipo de papel y el acabado y qué tal, sí, el corte. Y si nosotras hacemos las camisas, estas son todas. Y si compramos, sí. Bueno, conecté machín con un asesino en masa. Pero tengo ya mejor autorregulación. Bueno, esa presión para un niño, se los digo por experiencia, porque me la puse yo sola, pero por si no es obvio, esa presión para un niño, para un adulto, y para un niño, un adolescente, una persona humana, es un trigger. Es abrumante. Entonces, me voy a regresar en mi cuaderno, pero continuar. Porque hay niños que pueden ser mentalmente muy autosuficientes y pueden controlar, pero hay niños que no. Yo no era. ¿Sabes? O sea, hay niños que, que pueden estar así. Ahora ya de adulto. Sí, pero... Y que sigue siendo... Ajá, que puedes hacer muchas cosas, pero que de niños o que de adultos inclusive... tengan muy poca tolerancia al estrés, porque vivieron estresados toda su niñez, vida, etcétera, etcétera. De mí no vas a estar hablando mi cara. Después otro día hacemos mi propio perfil si gustan. Muy bien. Entra a la universidad, ahora sí. Entra a la universidad con una beca para ingeniería mecánica. Pero recordemos que la beca se la dan
Porque es un excelente sniper. Exactamente, porque es un gran sniper. Iba a decir, es un gran sniper. Sigue siendo una beca, sigue siendo algo importante que él tiene que después se le retira. No estoy diciendo que no, sí. pero estoy diciendo sí, que no se lo dieron, no se lo dieron por inteligente, brillante, se lo dieron porque era un excelente francotirador. Sí, claro, sí. Y en la universidad me sorprendió que no lo trajeras, pero al mismo tiempo me dio gusto. En la universidad hizo participación en una broma o un prank. Cazó a un venado y lo arrastró hasta el dormitorio, dejando un rastro de sangre y lo desolló en una de las duchas. Esto, junto con las bajas calificaciones. Ahí te va. Yo cuando lo leí, se dice lo vistió. Sí, lo vistió. Quise decir desolló para... Vestirlo es abrirlo completamente, así, la piel. A ver, eso es vestir un animal. Y lo hemos visto porque varios de nuestros lo han hecho, ¿no? en nuestros casos. Ajá, Ed Gein fue el primero que vimos que hizo eso. Cuando yo lo leí, no decía que era una broma. It was a prank. Ok. Yo leí que fue un accidente, lo metieron y es cuando se hace todo este desmadre que se dan cuenta que desollan el venado allá adentro. No nada más eso, lo golpean con el carro y luego le disparan. O sea, es que como yo lo leí, fue un accidente, le pegan, ya le pegamos, se bajan, le disparan al venado, se lo llevan en el carro, llegan a la escuela, lo arrastran y es toda la sangre y luego se dan cuenta que lo tienen vestido en uno de los baños. Está interesante porque yo lo leí como que fue completamente intencional. Fue a buscar al venado y lo cazó, es lo que yo encontré. No sé cuál de los dos es más terrible, honestamente. No sé cuál de las dos versiones preferiría quedarme para seguir completando este perfil. Dale con la que tú traes. No, pero espera, porque golpear a un venado accidentalmente con un carro, decidir dispararle, te lo llevas al... O sea, yo lo leí como decidió dispararle porque ya para sabía terminar que el venado... con su exactamente, cosa, pero después... sufrimiento. Pero, güey, si después de ahí haces todo lo demás, what the fuck. Es que cualquiera de las dos, ¿saben? Escojan la que más les guste. Le retiran la que menos los perturbe. Le quitan la beca. Lo expulsan con honores de los Marines por amenazar al compañero, por los juegos de azar, las apuestas, por los intereses que estaba cobrando. Se regresa a la universidad, sin revólver. Se regresa a la universidad, empieza el programa de ingeniería en arquitectura, pero ya no tenía beca. Ahora, por eso tenía lo de la beca, porque llega primero con beca por ser un buen francotirador. Después es el más, llega como el más. Es eso, más. O sea, llega como el más. Y luego regresa. Ni siquiera es Cabo Raso, o sea, ni siquiera, ¿sabes? Se brincó cuatro. Y luego para atrás. Ajá. Entonces, no es por menospreciar de ninguna manera, no es mi intención. Y están no relacionadas, pero sí necesitas las mismas habilidades matemático-espaciales para ambas carreras, la ingeniería en mecánica y la ingeniería en arquitectura. Otra vez, sin la beca, y es la Universidad de Texas, en los 60s. Para una persona que no tiene un trabajo estable 100%. Se divorcian sus papás en el 66. Su papá lo empieza a acosar constantemente porque quiere que se regrese su mamá. Ajá. Dile a tu mamá que regrese y él no. Entonces la mamá tiene un trastorno de personalidad por codependencia. Malamente no lo traje, híjole. Ahí sí fallé como humano. Pero es que me concentré tanto en Whitman que no traje. Y creo que no hemos visto el de por dependencia. No, codependencia no hemos visto. Sí fallé como un humano psicólogo este día. La próxima semana. Voy a buscar específicamente, voy a buscar codependencia. Acéptalo y bríncalo. No pasa nada. Bríncalo. Entonces, en 1966 por primera vez Whitman habla sobre su depresión con el doctor de la universidad. No quiero quemar al doctor. Ustedes busquen el nombre. Le recetan Valium y lo mandan al psiquiatra del campus. Whitman va con el psiquiatra del campus. Tampoco voy a quemar al doctor porque a pesar de que estoy completamente en desacuerdo con cómo pasaron las cosas, estoy segura que ellos hicieron lo mejor que pudieron. Déceme uno, nada más acuérdense, vamos en el 66, cuando
Apenas cuando la están gente se descubriendo eso. estresaba por locos. Acuérdate que débiles. en aquel entonces era muy normal que tenga su chuchu. Sí, tenga O sus, sea, sus tranquilícese. chuchulucos. Sí, Tenga. ajá, Ajá. exactamente. Entonces, en el 66, marzo, con el psiquiatra, y Whitman le explica su frustración sobre la separación de sus padres, sobre los problemas que tiene en el trabajo, los problemas que tiene en la escuela, los problemas que le pasaron en los Marines, toda la frustración que tiene. Y durante esa misma entrevista es cuando dice: siento una necesidad de disparar a varias personas con un rifle de cacería desde la torre de la universidad. El psiquiatra dice: ok. Toma nota. Toma nota. Venga la siguiente semana. Y ya. Whitman no se presenta la siguiente Pero te semana. iba a decir, ¿y va la siguiente semana? No se presenta. Y el psiquiatra no lo reporta con la policía. Es más, chica, ni siquiera con las autoridades del campus. Le pegué al micrófono con los lentes. Ni siquiera. Y aquí es donde yo les digo. Un psicólogo y un psiquiatra, por código ético, guardan casi en secreto de confesión toda la información que un paciente le otorga. Pero, a menos que, si hay un pero, una excepción, si esta persona está dando signos delatores o confesando así tal cual como Whitman, que se va a lastimar o que quiere lastimar a otras personas, es absolutamente obligatorio ir con la policía. Güey, es la máxima pinche bandera roja. Es lo que, o sea, te estoy diciendo. Casi lo dices en tu toma de protesta. O sea, y si yo no cumplo con mi deber, que me lo demande la sociedad. O sea... Eso sí me sorprendió. O sea, me sorprende muchísimo eso. Y molesto también. Y al mismo tiempo dices... Sadness. Ajá. O sea, me da tristeza porque es como... Ahí para mí... ¿Cuántas veces aquí, desde nuestro sillón, tranquilamente, hemos dicho, nadie le hizo caso? O nunca dijo nada y venimos de una sociedad machista en donde a los hombres no los dejaban, bla. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Sí. Psicólogo, psiquiatra, medicamentos. Medicamento. Y no nada más psicólogo y psiquiatra. Se abrió con ellos y les dijo exactamente todo lo que necesitaban saber. O sea, toda la fórmula. Y cierra con tengo ganas, siento una necesidad de dispararle a alguien desde la torre de la escuela. Con un rifle de cacería. ¿Sabes? O sea, hizo todo. ¿Qué más? Exactamente. ¿Qué más que subirse a la torre y dispararle a la gente con un rifle de cacería? Ajá. ¿Qué más? Ajá. Honestamente. Cuando aparte, como se vio durante toda su niñez y lo hemos visto en muchas otras crónicas, viniendo de una casa, de un ambiente de violencia doméstica, en donde nunca hubo consecuencias para el papá, en donde su consecuencia en los Marines fue mínima, no conoce las consecuencias, pues ¿qué más da? Me voy a subir a darle. Exactamente. El doctor ya no me buscó, ya no me dijeron nada. Así es. Perdona la interrupción. No. Porque nomás le vamos a seguir agregando esto. Iba a decir, cuando llegué a esta parte de lo que a mí me toca, honestamente sentí... Ay, me dan ganas de llorar. Sentí mucha tristeza. Ay, no puedo. Me dio muchísima tristeza que ahí quedó. Que no lo tomaron suficientemente en serio, o la persona no tenía el entrenamiento correcto, necesario, o no le tomó importancia, o no le importó, o como era una persona blanca en los 60s, ex-marine, con beca, 2 carreras empezadas, no le pareció importante. Y fíjate, para mí, eso... Ahorita en los 2000 es una persona blanca de Texas, cacería, ex-marine, que quiere disparar a la gente, se va a la cárcel inmediatamente. Sí, pero en los 2020 mira, chica. Por eso mismo,
porque Marine, etcétera, etcétera, yo pensaría que le hubieran puesto más atención. Ya sé. Como tratamiento especial, ¿sabes? Sí. Como, digo, normal, digo, Sí, no es por hablar mal, pero sabemos una racismo, batita etcétera, blanca, etcétera. un Ajá, cuartito blanco vaya, con exactamente, almohaditas. Pues ¿no? sí. Bueno, Whitman tenía un super amigo que se apellidaba Leduc. Su super amigo comenta que una vez Whitman, 2 meses antes justamente del ataque, le comenta: siento que he perdido mi fe católica. El hijo de una católica romana, ávida, perdió su fe en el catolicismo. Y a lo mejor para Leduc nada más no es suficiente alarma, pero se acordarán cuando vimos el caso de las monjas del terror, que cuando una persona pierde su fe por lo que sea, una persona tan apegada a la religión y a Dios de esa manera, pierde su fe, es otro de esos puntitos negros importantes en los que, si lo llegan a escuchar de alguien que ustedes conocen y les dicen es que ya no creo en Dios, o me siento decepcionado de la religión o de la iglesia, o todas mis creencias se me han desmoronado, neta, abrácenlo y llévenlo al hospital psiquiátrico más cercano. Es que es como, porque es como, a lo mejor no ahí empieza, pero es parte de toda la desesperanza. Sí, 100%. Es como, güey, ¿de qué me agarro? Sí, y todos sus amigos y sus conocidos notaron los cambios del comportamiento y los comentarios macabros, como me gustaría subirme a la torre y dispararle a todos. En resumen, para atrás, de bajada, empedrado, sin frenos. Ahora, ya el perfil tal cual psicológico. Asesina a su madre primero, a su esposa después. Y después va y comete todas las atrocidades que Jacqueline ya nos contó. Le decía a Jacqueline, entre pláticas ella y yo, y cuando fuimos con dificultades técnicas, esperen ese episodio que está buenísimo también, tenemos un 2 en 1, creo que es el primer 2 en 1 que tenemos. Es un mass murderer o asesino en masa y un aniquilador de familia. Creo que es el único, el primero. Sí. Sí, porque, a ver, ¿quién más? El de McDonald's no le hace nada a su familia. Los morros de Columbine no le hace nada a su familia. ¿No mata a uno a su abuelita? No. ¿Es No. otro que leí entonces? Ese es el que amas. Ay, el alto, siempre olvidamos su nombre. No es Dahmer, sino... ¿Richard Ramírez? No, el super amigo de todos los psicólogos en la cárcel, en el hospital. Ay, Siempre. Kemper. Edmund Kemper. Es que leí No, Keller. no, esa parte. Kemper manda a su abuela. Sí, eso sí me acuerdo, pero estoy segura que hay uno que antes de irse a hacer todo su desmadre en la escuela, mata a su abuela. A lo mejor simplemente lo imaginé. Pero ok, sí, es el primero sabe? que tenemos doble. Creo que sí es el primero que tenemos doble. Y estoy buscando mis notas pegándole al micrófono constantemente. Sin parar. Porque traigo... Recordarán que en algún momento les hablamos de cómo los asesinos en juerga, y tú dijiste una palabra el otro día. Yo no la dije. La dijo Yemi. En juerga, o spree killers, no me acuerdo. Yemi, ayúdame. Los asesinos en masa y los asesinos en serie siempre se habían visto como 3 tipos diferentes, pero estudios recientes demuestran que están en un espectro. Que solamente es un espectro. En el cual se pueden ahí, moverse. Exactamente. Entonces, son un espectro continuo o son parte de un continuo. Los asesinos en masa y los asesinos en serie se encuentran en lados opuestos. Y el asesino, el spree killer, o el asesino en juerga, o Richard Ramirez, se encuentra en medio. Los asesinos en masa, ahí les va. Esto es aparte, no está basado 100% en Whitman, es un estudio en general. Los asesinos en masa vienen de hogares donde había prácticas de negligencia durante la crianza, control mental, crianza rígida, sobreprotección, que hace que los niños no desarrollen las fuerzas... No,
Identidad propia para establecer relaciones saludables con los demás. El control mental se refiere a la manipulación del niño para que no satisfaga sus propias necesidades, sino que se centra en satisfacer las necesidades del padre. O sea, Whitman, básicamente. De ahí, ¿qué tienen en común los tres? De alguna manera están expresando diferentes formas de violencia o venganza indirecta o distorsionadas que no se cometen en contra de la persona que les creó este daño o este trauma, sino que casi como si lo estuvieran reflejando, ¿cómo se dice? Deflecting. Proyectando en alguien más. Para los asesinos en masa, esto está 100% hablando de como los motivos y el móvil. Para los asesinos en masa, el enojo viene desde una ira envidiosa o egoísta más bien, de no ser aceptado por un grupo o sociedad, o un deseo de destruir a la sociedad o el grupo social sin sentido que no refleja su propio grupo de valores. Eso es para los... Masa. Okay. En su mente se romantiza el concepto de asesinato-suicidio a un nivel que sobrepasa los deseos sexuales. Okay. Y digo, ¿cómo lo podemos amarrar con Whitman? Él simplemente tenía una necesidad de asesinar a todas las personas porque él no podía pertenecer. Es una de las cosas que no pudo desarrollar por el tipo de crianza en el que creció. Porque nada más está satisfaciendo al padre, que nunca es suficiente. Tiene una madre con codependencia. Tal vez tiene una esposa con codependencia. Entonces estás hablando de una persona que no tiene un verdadero vínculo afectivo con nada. Y aunque tenía amigos... Todo es súper extremo, ¿no? Sí. O sea, es súper extremo su vínculo con su papá, que a lo mejor no lo quiere tanto, pero lo tiene que estar complaciendo. Uh-huh. Súper extremo con su mamá, que es codependiente. O sea, todo está bizarro. Todo está muy bizarro, sí. Y bueno, ya para casi terminar. Les voy a hablar de los aniquiladores de familia o familicidio, famicidio, o parricidio y muchas otras palabras. Estadísticamente hablando, son mayormente hombres que asesinan a su familia por diferentes motivos. Ahorita los vamos a ver. Pero tienen una temática que es o pérdida de control o sentirse fuera de control, que es lo mismo. Al final, para los hombres que cometen ese tipo de asesinatos, gracias, es más viene desde una necesidad o falta de control. Y para las mujeres, que ya vimos a Yates y ya vimos a Mijangos, viene desde una necesidad de huir o terminar un sufrimiento, que puede ser abuso o enfermedad mental, que es lo que tenían las dos, una enfermedad mental, un trastorno mental. Y en las mujeres, a diferencia de los hombres, es muy premeditado, muy bien preparado todo, y en la mayoría de las veces los integrantes de la familia son menores de edad. Uh-huh. Con los hombres, todo vale, es tierra de nadie, básicamente. Entonces, la narrativa de un aniquilador de familia. La lógica interna de un aniquilador de familia puede venir de diferentes raíces, pero según David Wilson de la Universidad de Birmingham, se divide en 4 grupos. Anómicos, sí. Decepcionados, self-righteous, que la traducción literaria que me dio el traductor de Google es santurrones, pero es como... Self-righteous sería como querer arreglar algo por sí mismo. Tal vez si alguno... sé que hay una de nuestras crónicas que es traductor y nos podrá decir, no le pregunté a mi cuñado, les fallé ahí. Y paranoicos. Ahora, el anómico ve las cosas en blanco y negro. Ve a su familia como un símbolo de estatus. Y cuando, si es que pasa, hay un colapso en el estatus económico, la familia se convierte en un superávit o un gasto que no van a poder sostener. Que no sé si es el que ya hicimos, el del tipo que después Chris Watts quiere arremedarlo diciendo que la esposa mató a las niñas. No me acuerdo si ya... ¿No lo hemos hecho, verdad? No lo hemos hecho. Ok, ya sé cuál es. Los decepcionados asesinan para salvar la reputación.
buscan castigar a la familia por no cumplir sus expectativas de la familia ideal. Como un duque que anda por ahí. El señor que mata a toda su familia y se desaparece de la faz de la tierra. Self-righteous, no lo voy a decir de la otra manera porque no me hace sentido. Culpa a los demás. Y casi todos los asesinatos son execution style, que es una ejecución. No es, que sería como algo, un disparo en la cabeza, un apuñalar en un área vital, algo rápido, porque ya necesitamos terminar con esto. Buscan castigar a la familia, destruye a la familia para desquitarse o vengarse de la madre y se le culpa a la otra parte. Ese sería Ed Kemper. Watts, porque él quiere echarle la culpa a la esposa. Ok. Yo pensé que a la madre de uno. No, a la madre de los hijos. Okay. Está como medio mal redactado. Lo redacté yo misma, por supuesto. Paranoico. Protege a la familia de amenazas externas. Este es Whitman. Aniquilan a la familia bajo la idea o el supuesto de que están protegiendo a la familia de algo peor. Y ustedes dirán, ¿algo peor que el asesinato? Sí, para ellos sí. Pues Whitman lo dice, ¿no? ¿Sí? Los estoy matando para salvarlas de la vergüenza o del sufrimiento que va a haber después de lo que voy a hacer. Exactamente. Yo encontré otra literatura ya con esto y terminamos porque ya sé que tenemos 1000 horas. Los divide nada más en 2 grupos, pero curiosamente sigue abarcando los otros 4 de alguna manera. El primero es livid coercive o livid de ira o como iracundos coercivos. Están motivados por la venganza y la rabia o la ira a causa de esta necesidad de tener el control o sentirse en control. Muestran tendencias de abuso a la familia desde un inicio como móvil para sentirse mejor acerca de ellos mismos, para poder ejercer autoridad sobre los demás. Malditos. O al ejercer autoridad sobre los demás. Ese es el primero. Y el otro es civil reputable o civilmente con reputación, digamos. O como, ¿cómo lo podríamos interpretar? Como, ok, sí entiendo, sigue estando mal, pero entiendo que en su mente retorcida en ese momento tenía sentido. Completamente opuesto al livid coercive o al iracundo coercivo. O sea, que uno sería Watts y el otro Whitman. Sí, ajá. Los motivos de este tipo de asesino, el civil reputable o reputable, no sé cómo se dice en español. Los motivos vienen desde un genuino altruismo. Los salva de la vergüenza. Típicamente cometen suicidio después. Entonces, a Whitman diríamos que es un civil reputable paranoico. Y ya. No hay un examen psicológico. Yo pienso, me decías, ¿tú piensas que pudo haber sido un brote psicótico? Honestamente no, porque no en su carta está muy claro que está tomando inventario de sus acciones. Pide que el dinero que le quede de su seguro de vida sea donado, pide que le hagan una autopsia porque él sabe que tenía... ¿Sabes qué me llamó mucho la atención en todo esto? El tumor. Más allá de eso. ¿Y el papá? That son of a bitch. You son of a bitch. Pero, o sea, ¿le valió madre su papá? Pues es que... Aparte que estaba en Florida. Pues no importa, está en Florida, no está muerto. Al final él estaba viviendo para cumplir con las expectativas de su padre y nunca las pudo llenar. Y siempre lo estaban presionando y lo estuvo acosando durante mucho tiempo. Yo pienso que quedó como en... Como estás muerto para mí, ni siquiera voy a intentar. Sí, o sea, no fue suficientemente importante porque él necesitaba... Para él su papá era como, sí, la raíz de todo esto. Yo pienso, ok. Porque a su madre la quiere salvar de una vida miserable que ha vivido siempre. Nunca tuvo ni un solo momento de felicidad mi madre, es lo que dice en la carta. Y a su esposa para salvarle la vergüenza de estar casada con un asesino después de las cosas que voy a hacer. Entonces, pues no menciona a su padre, lo que a mí me comunica que, o lo puedo interpretar como que, a pesar de que fue una figura tan, sí, importante, no continuó siendo importante porque sí le contestaba las llamadas, pero nunca quiso convencer a su madre de que se regresara. No. Porque estaba, y al decir, nunca viví, un momento solo de felicidad no hubo en la vida de mi madre,
Sí, lo o sea, dice está por bien él. consciente de que su papá causó todo eso. Entonces, no, para mí no sería un brote psicótico, más bien a las personas, a los asesinos en masa y a él sobre todo, como les decía, fue la fórmula, la dosis perfecta. Fue la fórmula de una crianza de mucho abuso y estrés, lo que le pasa en la escuela. Él mismo lo causó. Que le quitan la beca, que lo hacen discharge con honores, ¿cómo se dice? Lo dan de baja con honores de los Marines. Regresa a la escuela, tampoco puede terminar esa carrera. Él mismo no era feliz, tenía mucha ansiedad, mucha frustración, no se sentía que pertenecía a ninguno de los grupos. Toda una serie de eventos. Entonces, si lo piensas bien, como les decía al inicio, no podía terminar de otra manera. ¿En dónde más iba a poder descargar todas estas pulsiones y toda esta frustración con la que estaba viviendo y todos estos problemas de no poder generar vínculos afectivos eficientes? ¿De qué otra manera iba a poder descargar? Sí, o sea, a menos que en realidad hubiera ido a terapia. No, a menos que lo hubieran ayudado el psiquiatra y el psicólogo, ¿sabes? O sea, porque hizo todo lo que le tocaba hacer. Pidió ayuda en los lugares correctos con las personas incorrectas. Sí. Pero él hizo todo lo que le tocaba hacer. Toca a una persona que está con esos problemas. Pues que pero... Aunque Whitman había solicitado la cremación en su nota de suicidio, esta no se llevó a cabo. Whitman y su madre compartieron un funeral oficiado por el padre Tom Anglin en su parroquia natal en Sacred Heart Lake en Worth. Debido a su condición de ex-marine, Whitman tenía un ataúd cubierto con una bandera estadounidense para su entierro en la sección 16 de Hillcrest Memorial Park en West Palm Beach, Florida. Eso se me hizo súper impresionante. Pues es que si le hicieron honorable discharge, pues no sí, entiendo. Pero mató mucho. Ajá. No entiendo, pero miren, gringos de mi corazón, son weird. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, espero que sí les gusten, ok. Por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, es más, a lo mejor todavía alcanzan para esta. ¿No, verdad? No. No lo sé, no creo. Mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como les prometimos... No es cierto, no les hemos prometido nada. Como repetimos en todas las crónicas, créanlo su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.